Gracia y paz. En la primera carta a los Corintios, escrita por Pablo, en el capítulo 4, está escrito así a partir del versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. El título que está aquí en mi versión Reina Valera es El ministerio de los apóstoles. Importa que los hombres nos consideren servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, y que cada uno de nosotros sea hallado fiel en aquello en que fue llamado a ser. Y yo me recordé de mi llamado. Jeremías 23, cuando Dios me llamó para predicar la palabra, Él dijo: aquel en quien está mi palabra, predique mi palabra. No es mi palabra como un martillo que desbarata la piedra, mi palabra es fuego. No es mi palabra la que hace separar el trigo de la cizaña, la paja del trigo. Quien tiene mi palabra, predique mi palabra. Vivimos en un tiempo en que todo está muy moderno. Además, es una sociedad postmoderna. La sociedad quedó moderna y después quedó postmoderna. Y ahí, en esta sociedad postmoderna, hay un conjunto de principios y un conjunto de valores que son considerados políticamente correctos por los hombres, mas son bíblicamente incorrectos. No solo políticamente correctos, quiero dejar eso bien claro, soy bíblicamente correcta. Aquello que está en la palabra es lo que yo tengo que predicar, no es aquello que los hombres quieren oír, no es aquellos que adornan sus oídos. El pecado tiene que ser llamado pecado. El pecado no cambia, porque Jesús vino para la cruz. El pecado no cambia, porque algunas personas son incrédulas y se volvieron ateos. El pecado no cambia, porque el hombre pasó a vivir hedonísticamente el tiempo del placer, o porque se tornó el centro de todo y Dios ya no tiene más importancia. El pecado no cambia. De Dios nadie se burla. Está escrito en Gálatas capítulo 6. Aquello que el hombre planta, él va a recoger después. Y el papel del predicador es explicar esto para el hombre. El papel del predicador no es calmar su error, no es adornar su error, no es decir: oiga, está todo bien, Dios es amor, como yo escuché el otro día una predicación de un líder. Dios es amor, al final todo va a dar cierto. No va a dar todo cierto. Aquí habla que tenemos que ser dispensadores de la gracia, hallados fieles. Jesús en Lucas capítulo 16 habla en una parábola lo que es ser un dispensador infiel, un administrador infiel. Él cuenta la historia en una parábola de un hombre que agradaba a los hombres y no agradaba a su Señor. Él decía para los hombres que podía pagar parte de una deuda solo. Debe 100, paga 80. Debe 100, paga 50. Él no estaba preocupado en quedar bien con su Señor. Él estaba preocupado en quedar bien con los hombres. Y cuando termina la parábola, Jesús dice eso mismo. Dice: amigos en esta iniquidad, porque son estos amigos que te van a esperar en los portales eternos, en las moradas eternas. Ellos son pecadores. Usted está dando el aval para su pecado. Usted está diciendo que debe pecar, sí. Y ahí, esos pecadores van a guardar a usted como administrador infiel en la eternidad, porque usted se vuelve un pecador en la hora que deja de ser fiel al llamado que tiene de la parte de Dios. Ezequiel capítulo 3 dice, es muy claro al respecto de esto. A partir del versículo 18, ahí está escrito que somos atalayas. Si el hombre está en el pecado y Dios se levanta un atalaya para hablar para el hombre su pecado, que lo va a morir, y este hombre continúa pecando, mismo después de ser advertido, Dios quita la responsabilidad del atalaya. La sangre de aquel hombre no va a ser requerido de la mano del atalaya. Más, si Dios manda al atalaya a hablar y el atalaya no habla, y aquel hombre peca por no saber, por ignorancia de aquello que está haciendo, va a ir para la muerte, sí.
La Biblia dice que la sangre de aquel justo va a ser requerido de las manos del atalaya. Entonces, cuanto más fuera dado, más le va a ser cobrado. Cuando Dios habla de esto, habla de los maestros, de los que enseñan. Cuanto más se fuera revelado, más te va a ser cobrado. Si usted sabe mucho, ¿por qué usted no enseña lo que sabe? Si usted sabe que esto es transgresión a ley, ¿por qué usted continúa de boca callada, omitiendo la verdad? Y ahí yo le quiero decir que vivimos tiempos difíciles. Muy difícil este tiempo, porque cuando más usted predica sobre el pecado, cuando más usted informa al hombre que él precisa se arrepentir de su pecado, parece que más predicadores se levantan para decir que no, que está todo bien. Y ahí, queridos, yo les quiero leer un texto de la palabra de Dios. ¿Qué está? Que está en el Evangelio de Lucas capítulo 16, donde Jesús deja muy claro que es preciso esforzarse. No es tan fácil así. Versículo 16 de Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, la ley no acabó. La ley continúa siendo el proyecto de Dios para mostrar al hombre su pecado, para que él se arrepienta. Cuando Juan el Bautista viene, aquí está escrito que la ley y los profetas demoraron hasta Juan. Cuando Juan el Bautista vino, Ezequiel es un profeta, del texto que yo cité anteriormente de la atalaya. Es un profeta que habla, Dios usando la boca de un profeta, de Ezequiel. La ley y los profetas fueron hasta Juan. El profeta anuncia el pecado, la ley denuncia el pecado. Hasta Juan vino eso, estuvo eso. Un profeta hablando del pecado, la palabra hablando del pecado. Y ahí viene Juan, y Juan habla que arrepiéntanse porque ha llegado el reino de los cielos. No es que el pecado acabó, es que ahora ya no hay más porque el Hijo de Dios será juzgado. Ya no va a haber un juzgamiento porque el Hijo de Dios será juzgado. Mas la transgresión a la ley continuará siendo pecado, porque ni una tilde ni una coma va a pasar. La diferencia es que alguien paga esa cuenta en mi lugar. Y ahí, aquí está escrito. Y todos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Y a partir de Juan, todo hombre se esfuerza para entrar en el reino de los cielos. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos es tomado con violencia. Y los que se esfuerzan lo arrebatan. Es preciso esforzarse, haber un esfuerzo para no pecar, un esfuerzo para alinearse con el cielo, un esfuerzo para no volver al lugar donde estábamos en el fango, donde estábamos. Un esfuerzo. Es un esfuerzo porque la carne lucha contra el espíritu. La carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. El hombre tiene siempre la tentación para el pecado. Él va a ser siempre tentado, mas no hay tentación mayor que él no puede resistir porque ahora tiene Dios con él, el Espíritu de Dios. Y aquí está escrito que los que se esfuerzan se apoderan del reino de los cielos. Y ahí es predicado una gratuidad de la gracia. Gracia de gratis. Mas la gracia no fue gratis, tuvo un precio, tuvo un alto precio. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios fue colocado para perdonar mis pecados, para que yo vuelva y no peque más, vaya y no peque más. El adulterio de aquella mujer que fue cogida inflagrantemente, la ley decía que era apedrellada. Jesús libera que esa mujer, libera a esa mujer, libera perdón, no la condena, la libra del apedrellamiento, porque en la cruz tiene perdón, no tiene condenación. Mismo que él estaba entre los hombres y no había ido todavía a la cruz, él ya consigue perdonar, él da perdón para los hombres, para mostrar lo que él vino a hacer. Él vino no para condenar al hombre, mas sí para salvar al hombre. Y él salva a aquella mujer de un apedrellamiento, de cumplir la ley, de la consecuencia. Y aquella mujer no precisó ir para la cruz porque Jesús fue en lugar de ella. Ella no precisó ser muerta por el sacrificio de apedrellamiento.
Mas la palabra de él para esa mujer fue, ve y no peques más, para aquí de pecar. Porque si nosotros recibimos una gracia que no tiene precio ninguno para nosotros, que no va a resultar en un esfuerzo nuestro para ser una nueva criatura, una nueva persona, para dejar todo aquello que nos asedia y que nos hace ir de nuevo para las tinieblas, nosotros estamos relativizando la cruz y relativizando el sacrificio de Jesús. ¿Y usted qué cree de un juez? Que llega alguien que infringe la ley y el juez dice, ok, yo voy a aceptar esa fianza, que alguien va a pagar por usted, y nuestra fianza fue Jesús en la cruz. Yo voy a aceptar esa fianza, usted no va preso. Y mañana él vuelve con el mismo crimen. Va a tener una nueva fianza, tal vez sí. Tal vez el juez sea tan bueno que acepte una nueva fianza. Y de nuevo él va y practica el mismo crimen y vuelve. Y hay otra fianza. El juez va a decir, pero usted se está burlando de mí. Usted está jugando con mi cara. Usted me está afrontando, me está confrontando. Y eso es lo que hacemos con Dios. Afrontamos a Dios cuando relativizamos el pecado. Negligenciamos tan grande salvación. La salvación es un regalo para el hombre. No precisó morir con su pecado y por su transgresión. Mas él precisa saber que el pecado genera muerte y que la muerte genera eternamente separación de Dios. Infierno. El infierno es el nombre del lugar donde él va a habitar. Es llamado en la Biblia infierno, un lugar donde hay fuego y tinieblas profundas. Y la compañía de ellos serán Satanás y sus demonios. ¿Y cómo creerán en eso si no hay quien predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? Si yo predicara una salvación que no cuesta nada, no va a tener valor para nadie. Esa salvación costó un alto precio, la muerte del Hijo de Dios, que se tuvo que transformar en hombres y fue colocado en una cruz. Y ese alto precio apaga, borra mis transgresiones y pecados para que nos tornemos limpios y limpios permanezcamos. Y nos tornemos santos y nos tornemos imitadores de Dios como hijos amados. Y tenemos un modelo que es el modelo de Jesús para admirar y para mirar. Y mirarse como un espejo. Y querer ser transformado de gloria en gloria hasta la estatura del varón perfecto. Acabar con todo aquello que quita de nosotros esta apariencia de hijos de Dios. Y hay los predicadores que predican la verdad, que el pecado es pecado, que todo lo que la ley dice que es pecado mismo. Y ellos son señalados como personas que no tienen amor, muy por el contrario. Muy por el contrario, el amor de Dios se manifiesta a través de las palabras de ellos. Porque mismo ellos mostrando toda la suciedad del hombre, Él muestra que a pesar de eso, existe un amor tan grande que es capaz de lavar ese pecado, limpiarlos, purificarlos. Mas para que este amor sea recibido, ellos precisan de arrepentirse. Jesús repite las palabras de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque ha llegado el reino de los cielos. Permanecer en el pecado y pensar que es aceptable el pecado no es bíblico. Es políticamente correcto. ¡Qué bien! Y políticamente correcto usted va para el infierno. Solo eso yo le quiero decir. Políticamente correcto va para el infierno. Aquel que quiere oír de su boca la verdad y usted no dice. Políticamente correcto va a ir para un lugar de fuego y de azufre porque nunca oyó hablar la verdad. Ahora el atalaya que tiene la palabra, predica la palabra. No importa que sea una palabra dura, como una piedra, como un martillo. No importa. Mas importa que por amor, que Dios está diciendo la verdad. El pecado es como un tumor maligno dentro de la persona. Es un cáncer que está corrompiendo su alma, corrompiendo su espíritu. Y ese cáncer está ahí guardado. Y ahí un día viene la palabra de Dios como una radiografía y muestra el tumor ahí dentro.
terrible es descubrir que tiene un tumor, mas gracias a Dios que fue descubierto que había un tumor. Y es la hora de hacer una cirugía y tirar ese tumor. Tire ese tumor, arranque ese tumor, para que usted no vaya para la muerte. Bote aquello que le hace ir para la muerte eterna. Bote todo, deje todo. Importa que usted selle un contrato con el Hijo de Dios en la hora en que el Hijo de Dios vuelva para llevar a los suyos. Importa que usted no escuche, apártense de mí ustedes que practican iniquidad. Y lo peor de todo es que hay personas dentro de la iglesia practicando iniquidad, el engaño de predicaciones baratas, el engaño de evangelios relativos y el engaño de responsabilidad relativa. Puede quedar, está todo bien. Apártate de mí ustedes que practican iniquidad. Jesús dice eso. Están dentro de la casa de Dios y están practicando iniquidad. Algunos están practicando iniquidad y predicando mentiras. Hablando aquello que Jesús no mandó a hablar y dejando de hablar aquello que Él mandó a hablar. Y ahí yo quiero decir algo para usted. Repitiendo, yo no soy políticamente correcta. Yo prefiero ser apuntada y señalada como una persona que no habla aquello que es agradable a los oídos. No habla aquello que va a ser bien para el ego de las personas. En el final de todo, ser oída por Dios y oír de Dios. Sí, mi hija, usted hizo lo que debía hacer. Yo misma decir para el Padre, cumplí lo que el Señor me mandó a hacer. Do que pasar mi vida toda políticamente correcta y oír, apártate de mí, aquellos que practican iniquidad. Yo no quiero tener en mis manos la sangre de las personas. Que lleguen a la eternidad y que digan, y ser llevadas para un lugar de fuego y de azufre, y de que digan, más fue la pastora Tania que dijo que estaba todo bien, que yo podía hacer prácticas sexuales promiscuas, que yo podía vivir en la idolatría, que yo podía practicar abortos, que yo podía dejar la familia, que yo podía dejar todo lo que el Señor me enseñó y que el Señor es bueno y que pasa la mano por la cabeza. Y fue la pastora Tania quien me enseñó eso. Y yo decir, ay mi Dios, pero la sangre de esa persona va a ser requerida de mis manos. Pecado es pecado. Y si usted quiere saber cuáles son los pecados que le van a llevar para el infierno, está todo en la Biblia. Yo no tengo que estar predicando sobre el pecado, mas yo preciso decir que está escrito todo ahí. Todo. Y no va a entrar en el reino de los cielos. Todo. ¿Quién fica de fuera? ¿Quién queda de fuera? Está todo ahí en la Biblia. ¿Quién queda de fuera? Los perros, los hechiceros, idólatras, asesinos, todo aquel que ama y practica la mentira va a quedar fuera. Mas yo tengo certeza que si usted entró en este canal y oyó la verdad, y la verdad que liberta, es la verdad que liberta, la verdad que le va a producir arrepentimiento. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean cancelados vuestros pecados. Queridos, de Dios nadie se burla. Como Pablo dijo, yo no estoy preocupado con tribunales humanos. También no estoy preocupado con juzgamientos de hombres. Mas yo estoy preocupada en ser encontrada como una ministra fiel. Es eso que me motiva y es eso que me lleva adelante. Es eso que me hace cuidar de personas que quieren mudar de vida, cambiar de vida. Quien no quiere cambiar de vida, que no cambie. Más que no haga eso sabiendo lo que le espera. Más aquel que quiere tiene salida, tiene solución, tiene una cruz. Y en la cruz hay salvación, hay cura, hay liberación y hay transformación de vidas. Tiene mudanza, tiene cambios. En la cruz hay cambios. Usted viene como usted está. Usted venga como está, mas usted va a ser transformado por el poder de Dios. Venga de la manera que usted está. Puede venir. El reino de Dios recibe a todos aquellos que quieren arrepentirse de sus pecados. Mas es preciso llegar arrepentidos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado.
Dios bendiga su casa, su vida y su familia.